buenos días. Estamos con Mauricio Merino charlando sobre democracia y corrupción. Un problema nada sencillo, ¿no? Pensando justamente en lo que ha sucedido en los últimos años en México, Mauricio. No sé, ¿cuál es el principal problema? Es decir, cuando se vino el proceso de transición de la democracia en México, nosotros siempre pensamos que con la democracia íbamos a lograr un montón de cosas, en específico tener por lo menos gobiernos de mejor calidad. Y pareciera que no necesariamente eso ha sucedido. ¿Qué hicimos mal en nuestra transición? ¿O por qué la transición no ha logrado dar golpes certeros al problema de la corrupción? Bueno, no sucedió en absoluto, diría yo. Lo que tuvimos fue una transición que permitió, sí, con mucho éxito, distribuir el poder político en México. Fue una transición votada, en el sentido de que a través de los votos, a través de las elecciones, se permitió romper el viejo régimen de unicidad, el régimen que se fraseaba en singular. El presidente, el proyecto nacional, el líder, el partido, todo era en singular. La pluralidad que ya existía, que ya había emergido, que ya se había expresado de muchas y muy diversas maneras pacíficas, violentas, desde las regiones, con distintos enfoques ideológicos, con distintos liderazgos, finalmente se pudo convertir en una pluralidad institucional formalmente reconocida en el régimen de partidos. Lo que tenemos que observar es que la transición en México fue una transición del singular al plural, fue una transición de ese régimen de partido prácticamente único, para citar al clásico, Salinas de Gortari, a un régimen de partidos. Y efectivamente los partidos distribuyeron el poder político. Lo que no hicimos, y hablo en plural porque esa es la tesis que quiero poner en la mesa, lo que no hicimos fue usar la otra vía. Se distribuyó el poder político, pero nunca creamos las condiciones suficientes para garantizar el ejercicio democrático de ese poder distribuido. Entonces distribuimos el poder, pero dejamos las estructuras de gobierno, las estructuras de decisión cupulares prácticamente intactas, incluso montadas en una rutina con una enorme potencia. Entonces, lo que antes hacía el PRI, empezaron a hacerlo después todos los partidos, conforme se iban situando. Por otro lado, el pastel creció, no es que se haya repartido en el sentido literal, sino que conforme avanzaba la distribución del poder político en México, especialmente en los años 90 del siglo pasado, se ampliaban los puestos públicos. Todas las cámaras, por ejemplo, legislativas, crecieron en número de diputados, todas. Se acrecentaron los espacios municipales, crecieron los espacios de captura política y de captura burocrática. De manera que el PRI nunca perdió realmente demasiado en el sentido de puestos y presupuestos, porque conforme se iba incrementando la pluralidad, el pastel se iba haciendo más grande. Entonces le tocaba una rebanada al PAN, otra al PRD, otra a los nuevos partidos emergentes, pero la rebanada original se mantenía más o menos intacta. Y las prácticas y las rutinas del ejercicio del poder quedaron también intactos. Dado que ya no había un eje articulador con la presidencia de la República como el gran liderazgo político y simbólico de todo el régimen, eso se rompió, pues vimos que todos hicieron su agosto. Vino la fiesta del reparto. No cambiaron las prácticas, cambiaron los titulares y se lo repartieron en serio. Entonces acabaron haciendo todos exactamente lo mismo. ¿Por qué digo no hicimos, no intentamos? ¿Por qué el plural? Porque no hay transición a la democracia que realmente haya producido un cambio de régimen en el sentido del control democrático de la autoridad, que no tenga a dos condiciones. Lo acaba de escribir divinamente bien Hugo Pipitone en el libro más reciente que publicó. La primera condición es una sociedad civil consciente, organizada, participativa, que hace valer sus derechos a través de la ley, que sabe que su libertad no termina donde comienza la del otro, sino que su libertad comienza donde se une a la del otro. Y esa sociedad no la hemos tenido. Hemos tenido más bien un régimen de intermediarios políticos que representan o dicen representar a la sociedad, pero en realidad acaban
conquistando, usando todo el espacio público. Y la segunda es la calidad, la segunda condición es la calidad del Estado. Claro. Con un Estado capturado por intereses políticos, con repartos de botín, con muy escasa profesionalización, algunas islas de excelencia, pero en términos generales el Estado visto como un reparto de puestos y presupuestos, como dije antes, pues lo que tiene es una calidad del Estado francamente deficiente. Y esa combinación es clave. Una sociedad activa, organizada, consciente, exigente y un Estado de calidad son las dos condiciones que en términos comparados permiten o no consolidar democracias. Ya veo. Pues parece que entonces el problema no es nada sencillo porque tenemos por un lado prácticas fragmentadas, ¿no? De distintos niveles, municipal, estatal, bueno, incluso federal, y dentro de cada uno de esos tres niveles, incluso en diferentes oficinas, porque seguramente serán distintas las prácticas que se tienen en las procuradurías con respecto a las que se tienen, por ejemplo, en desarrollo social, ¿no? Y no solo eso, sino que además, bueno, veo que hay otros dos desafíos relevantes, las capturas estatales por un lado y también la formación de controles sociales por el otro. Tomando esto como punto de partida, ¿cuáles serían hoy los principales problemas de la corrupción en México? ¿Dónde están los principales problemas de la corrupción en México? El origen de la corrupción es la baja calidad del Estado mexicano. La corrupción no se da porque haya corruptos, también se da por eso. Claro. Decir, pero es una falsa idea suponer que la corrupción responde a personas malas, a los corruptos. Es que lo escucho en el discurso político todo el tiempo. Claro, ¿no? la condición si llegan natural. Los buenos, ya los malos se van. Eso es una estupidez, para decirlo bien y rápido. Desde el punto de vista no solo teórico, sino empírico, comparado, no es un problema de buenos y malos. Buenos y malos son el resultado de las reglas en las que conviven y son el resultado de las condiciones materiales en las que esas reglas se aplican. Estas dos circunstancias han estado ausentes del caso mexicano. Como expliqué antes, no hubo cambio en la forma de ejercer la autoridad. Nunca pudimos, insisto en el plural, tener controles democráticos de la autoridad, así que pues era la fiesta del chivo, diría Vargas Llosa. Es decir, tú llegas y conquistas el botín y repartes el botín y los partidos mismos acabaron alimentándose de esa mecánica. También hay corruptos, personas que deliberadamente llegan ahí para corromperse, pero el espacio de discrecionalidad, más el espacio de los monopolios de autoridad, menos la transparencia, quiero decir, la ausencia de transparencia en los procesos, conforman el paquete perfecto para que se produzca la corrupción. Las tres variables que acabo de anunciar no son mías, no me acuses de plagio, son de Robert Klitgaard. Justamente es la ecuación de la corrupción, discrecionalidad más monopolio de decisión menos transparencia, igual a corrupción. Pero Klitgaard no escribió para México, escribió para hacer este estudio comparado que es muy conocido. Entonces, teniendo una baja calidad de instituciones, ya te digo, teniendo una muy escasa participación y conciencia social respecto a los derechos y los medios para defender sus derechos, pues el resultado es este reparto verdaderamente enfermizo, ¿no? de recursos públicos que además ofrece muy pocos resultados. Atacar la corrupción, por lo tanto, no equivale a ir por peces gordos, no equivale a agarrar al malo del día, al Duarte de la semana, porque a la semana siguiente sale el otro Duarte, y a la semana siguiente el otro Borges, y a la siguiente semana el caso de OHL, y a la que sigue, todas las semanas hay uno nuevo. Mientras no cambies las causas que dieron origen a todos estos episodios de corrupción, hay que atacar por el lado causal. Ya nos empiezas a dar algunas pistas de cuáles serían los puntos donde habría que hacer incidencia de forma más o menos rápida a partir de la ecuación que mencionas, pero preferiría que tú lo enfatices muy brevemente. Sí. ¿En dónde tendríamos que hacer énfasis hoy para frenar la corrupción? ¿En dónde tendrían que estar los puntos relevantes para la lucha contra la corrupción? Necesitamos, pongo tres, se me ocurren y creo que habría que desarrollar más, pero pongo mis tres predilectas, para además ir rápido al punto.
En primer lugar, en efecto, hay que romper la fragmentación institucional y, por lo tanto, la simulación institucional. Las personas que hoy van a estar sentadas, quiero decir hoy, a partir de este año, en el Sistema Nacional Anticorrupción, se van a sentar por primera vez a trabajar juntos, lo que es ridículo, era ridículo. La Auditoría Superior de la Federación no tenía obligación de conectarse con la Fiscalía especializada en, es más, no existía la Fiscalía Especializada, hubo que crearla. No tenían contacto con el Tribunal de Justicia Administrativa, no existía el Tribunal de Justicia Administrativa, no había salas especializadas en temas de corrupción, de responsabilidades administrativas, en fin, función pública, el INAI, no estaban conectadas entre sí las 6 instituciones que finalmente se van a sentar, mucho menos el Consejo de la Judicatura, los jueces, que siempre ven una especie de isla, ¿no?, de felicidad total, pues nadie los vigila, nadie los molesta. Por primera vez se van a tener que sentar, por lo menos a decirnos cómo están combatiendo la corrupción entre sus jueces. Entonces, lo primero es juntar las piezas del rompecabezas y exigir que esas piezas del rompecabezas produzcan lo que a mí me gusta llamar la inteligencia institucional. Esto es, que las propias piezas se vayan retroalimentando con información y resultados públicamente verificables, tal que los errores cometidos el primer año sean exigibles para corregirse el segundo año. La ley del Sistema Nacional Anticorrupción es la primera ley que existe en México que tiene un mecanismo expreso de corrección institucional derivado del aprendizaje de sus propios errores. Lo dice a la letra la ley. Y ojalá se haga, pero primero hay que juntar las piezas y ver cómo funciona. La segunda pieza, ya la he dicho varias veces en esta conversación, es que la sociedad no se nos quede afuera del proceso. Porque si no vamos a ver las mismas prácticas de siempre. Hay en el sistema un comité de participación ciudadana con 5 gentes muy acreditadas, muy respetables, que están llamados a hacer una tarea muy relevante, pero no solitos. Si los dejamos solos y suponemos que van a ser 5 grandes héroes y heroínas de la patria, nos vamos a equivocar. A este grupo hay que rodearlo de exigencia social. Hay que crear movimientos sociales y políticos que despierten la conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas. Es necesario construir ese contexto de exigencia para empezar a usar la ley. En México la ley no se usa, se negocia. Claro. La ley no se tiene lamentablemente para ponerse en práctica, sino para establecer los parámetros de la negociación. Desde el policía que te detiene en la esquina y que te dice, pues joven, la multa es de 1,500 pesos, para fijar los términos de la negociación que se dará después, no para aplicar la multa. Desde ahí hasta los grandes negocios de los segundos pisos, los aeropuertos, las carreteras, la ley no se aplica, se negocia. Entonces, eso evidentemente tenemos que modificarlo, pero no se va a modificar, insisto, mientras no tengamos una sociedad que en lugar de despreciar la ley o en lugar de utilizar sus privilegios o sus condiciones singulares para presionar a los intermediarios en este intercambio de favores y de negociaciones o de presiones concretas, sino la ley a secas, el cumplimiento de la ley a secas, pues no vamos a avanzar mucho. Entonces hay que convocar, hay que organizar, hay que llamar. Yo sí creo que eso es posible, a que nos pongamos de acuerdo, nos organicemos y digamos, aquí está la ley. Yo he contado, perdón por este incidental, hasta 63 instrumentos directos en la ley para poner en acción a los ciudadanos en relación con el cumplimiento de sus derechos. Nadie lo sabe, nadie los usa, nadie los practica. Y la tercera es construir una exigencia sobre la propia sistema de intermediación política, los partidos y las burocracias. Somos muy dejados, ¿no? Entonces nos ponen al candidato que se les pega la gana, nos nombran al director o directora general de no sé qué porque es el cuate del subsecretario. Hombre, somos unos dejadazos, nos hacen lo que se nos pega la gana y nosotros no hacemos nada, simplemente a veces criticamos en la prensa y buscamos la currícula cuando ya todo está consolidado.
Eso es inaceptable. En un Estado desarrollado, un Estado con capacidad de resolver sus problemas, eso no sucede nunca, en términos comparados. México, pues la verdad es que no es casual que se compare en términos de aprecio por la democracia con Haití, o en términos de desigualdad esté peor que cualquier país africano, excepto Sudáfrica, o que en términos de violencia sea en el índice de letalidad peor que Irak. Así estamos. Bueno, pues por dejados. Buenísimo. Mauricio, ¿algún punto que creas necesario recuperar, que yo haya pasado por alto, con el que quieras cerrar, que creas que sea relevante? Nada, muchas gracias. Hay que organizarse, hay que construir conciencias para hacer valer la ley y tenemos que aprender a exigir que nos devuelvan lo que nos pertenece. El Estado no es de esta punta de intermediarios, el Estado es nuestro, la democracia es nuestra y las leyes son nuestras. Bueno, me quedo con eso. Muchísimas gracias y pues toca organizarnos para recuperar el Estado. Muchas gracias.